Buenos días. Buenos días. Sobre todo para los de internet, porque acá ya nos habíamos saludado. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio de hoy. Tengo la ambición de cubrir bastante material, ojalá se pueda, y para eso vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te queremos dar muchas gracias por el cuidado que tú tienes de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú la ganaste con tu sangre. Gracias por la santificación que tú estás dando y gracias por la oportunidad que nos das de crecer a través de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos porque tu Espíritu pueda trabajar con libertad en nuestro corazón y la edificación sea para gloria tuya. Bendice, Señor, el estudio, la clase de los niños y el tiempo del servicio con el mensaje que Memo tiene para nosotros. Que hagas tú quien lo controle todo y lo bendiga. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a pasar rápidamente al estudio. Sí, estamos viendo las ordenanzas para la iglesia. Esta ya es la parte 5 y todavía falta un ratín. O sea que por eso tengo el deseo de avanzar lo más posible hoy, ojalá se pueda. Vamos a leer lo que dice Mateo 28, 18 al 20, que es el texto en el que nos basamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos estado viendo lo de las ordenanzas, porque es una ordenanza, cuántas ordenanzas hay. Comenzamos a ver lo que es el bautismo, hemos visto las diferentes interpretaciones del bautismo, cómo es que algunas denominaciones en algún tiempo se ha practicado el bautismo de diferentes maneras, y nos hemos centrado en cuanto a los principios y patrones que vemos en el Nuevo Testamento, que aún así hemos comentado de que esos principios y patrones, aunque en esencia se mantienen, sí se han cambiado un poco debido a la evolución, se podría llamar, de las costumbres de la sociedad. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Estamos viendo el modo del bautismo. Ya vimos lo que era aspersión, lo que era afusión, y ahora vamos a ver lo que es la inmersión. ¿Sí? Dice, la inmersión, sin lugar a dudas, es el significado primario de bautizo. Ya hemos dicho que bautizo es sumergir, y entendemos por sumergir no es un pedacito o una parte o pasar por abajo de las aguas, no. Sumergir es que el agua cubra completamente lo que se sumerge. ¿Ok? Es como el submarino. El submarino, cuando va sobre la superficie del agua, no está sumergido. Está sumergido cuando ya no se ve desde la superficie del agua. Entonces, eso es lo que quiere decir el estudio. La lengua griega tiene palabras para la aspersión y la afusión, las cuales nunca se usan referentes al bautismo en agua. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento muy fuerte a considerar. ¿Sí? Acuérdense que uno de los requisitos para la interpretación sana de la Escritura, para hacer una exégesis correcta, ¿sí?, es hacer estudios de palabras. Y lo que está diciendo aquí el estudio es, sí, en griego hay para aspersión y para afusión, pero nunca se relacionan con el bautismo en agua. Y lo vimos en el caso del bautismo que se dice por aspersión, que sí es cierto, o sea, viene en la Escritura, pero no se relaciona con el bautismo en agua. La inmersión ilustra mejor el significado del bautismo, que es muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva. Vamos a ver Romanos 6, 1 al 4, aunque muchos intérpretes, y yo estoy de acuerdo,
¿sí? Dicen que en Romanos no vemos el bautismo en agua, ¿sí? Ay, no me deja, ahí está. Entonces vamos a verlo con cuidado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué entendemos por esto? ¿Hemos sido qué? Sumergidos en su muerte, ¿ok? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ahí está el significado de lo que deberíamos de entender por bautismo. Bautismo va más allá de un remojón en una piscina o en una esa de los niños, o en un río o en un lago, lo que ustedes quieran y manden. Es mucho más que eso, es la identificación y simbólicamente el pasar por la muerte y la resurrección. Obviamente no nos morimos, ¿sí? Aunque quizá haya pastores que no quieren sacar al que están bautizando, ¿sí? Pero es simbólico, ¿ok? Y eso es lo que tiene que quedar bien claro en la mente del que se bautiza. Acuérdense que dijimos que en una ordenanza siempre es simbólico, o sea, no hay transferencia de gracia, ni de poder, ni nada. Es un símbolo, es un memorial en el cual el que lo practica es el que le da el significado. Entonces, si una persona que pide ser bautizado y no entiende que se está identificando con Cristo y que está haciendo una declaración pública de su identificación de pertenencia a la iglesia, pues esa persona pues no le vale el bautismo, ¿ok? Hay muchas personas que se bautizan varias veces en su vida porque dicen, es que ahora sí, este es el bueno. ¿Será el bueno? Pues quién sabe, porque habría que profundizar qué es lo que cree del bautismo, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que la persona que se bautiza entienda lo que significa y lo que va a hacer, porque si no, pues es un remojón, y pues un remojón, pues mejor en La Vega, ¿no? Ahí está más bonito. No en el río San Juan porque está todo contaminado. La inmersión se pudiera haber llevado a cabo en cada caso. Aquí vamos a hacer un comparativo con los ejemplos que pusieron los que defienden la aspersión. Entonces vamos a utilizar los mismos ejemplos. Existían suficientes estanques en Jerusalén para permitir la inmersión de 3,000 convertidos en el día de Pentecostés. El trabajo arqueológico que se ha hecho en Jerusalén, y sobre todo ahora que están llegando a estratos inferiores, han revelado instalaciones, y un ejemplo clásico es el de los esenios, en donde ellos tenían, o sea, edificios grandes, ¿sí? Llenos de pozos para practicar el bautismo por inmersión. Entonces, que dijeran, no, pues es que no hay suficiente agua en Jerusalén. ¿Cómo no? Había suficiente agua. ¿Han visto fotos del estanque del Siloé? Pues no es un cuadrito de agua, es un lugar bastante amplio y profundo. Ahorita ya no tiene agua, ¿verdad? Pero el edificio que contenía el estanque de Siloé, ¿sí?, muestra que era un lugar donde había mucha agua.
¿sí? Más que suficiente para bautizar a muchas personas. Entonces, no es un pretexto de los que hacen aspersión para decir no había agua. No, sí había agua. Y lo demuestra la arqueología. El camino de Gaza estaba desierto, pero no sin agua. O sea, siempre había estanques o pozos, ¿sí? Sin embargo, el relato del libro de los Hechos muestra que era un lugar en donde había mucha agua, porque es lo que dijo el etíope, ¿no? Pues ahí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué significa? Que se veía que era suficiente agua para alcanzarla a ver desde el camino. Las casas a menudo tenían estanques afuera, donde, por ejemplo, la familia del carcelero de Filipos pudiera haber sido sumergida, ¿sí? ¿Cuántos habrán sido de la familia del carcelero? Mínimo 5. ¿Y máximo? Ponle él, su esposa, sus suegros, ¿sí? O sus papás, ¿sí? Y ponle 10 hijos. ¿Cuántos juntamos? 14, 15 personas. ¿Cuánta agua necesitas para bautizar a 14, 15 personas por inmersión? No muchas. Entonces, no es un argumento, ¿sí? Más bien es decir, había suficiente agua para sumergir ahí. Dice que no se quiere presentar, tiene flojera. Ahí está ya. El bautismo de los prosélitos se hacía por la autoinmersión en un tanque. Este modo naturalmente se transferiría a la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que hacían los esenios? Tenían tanques o como piscinas que lo que hacían era el que se bautizaba o el que iba a practicar la ablución, él solito entraba al agua, ¿sí? Se sumergía, ¿sí? Y salía del agua. No es como se hace actualmente, en donde un anciano o un líder de la iglesia es quien bautiza al que va a ser bautizado, ¿sí? Es la costumbre actual. Está haciendo muchos ojitos, ¿verdad? Sí, ni modo. Es que aquí estamos teniendo problemas con la proyección. Sí. Hablando de eso y volviendo a pensar en el estanque de Siloé. Ajá. Pues ¿cuántos podrán entrar en el estanque para bautizar así? Como dicen, que tenemos en la mente el hecho de que, como dice sepultado, tiene que ser así, ¿no? Pero como tú dijiste, si nada más llegas, te sumerges, ¿sabes? Ahora sí que en una sentada, pues fácil 20 personas se pueden bautizar en el mínimo 20 personas. De mínimo, pero el estanque lo suficiente como para que entren 50 sin problemas. Sí. ¿Ok? Me preguntan, ¿y tú cómo sabes? ¿Ya fuiste a Jerusalén? No, pero he visto fotos. Así que no necesito estar allá para que esto, afirmarlo, ¿ok? Sí. Ahora, Sí. mucha paciencia porque esto nos está creando problemas. La fusión, no la aspersión, fue la primera excepción a la inmersión y se permitía en casos de enfermedad. Esto se llama bautismo clínico. Si tú tienes a un creyente que se quiere bautizar, pero no puede levantarse de su lecho, ¿ok?, para ser sumergido en el agua. Imagínense, por ejemplo, ¿sí?, que una persona que tiene COVID y antes de que lo entubaran dijo, me quiero bautizar, y lo entuban, pues va a estar muy difícil, ¿no?, llevárselo a una alberca a que lo sumerjan. Entonces, de ahí salió lo que conocemos como el bautismo por afusión. Es por necesidad de excepción,
no la regla, ¿ok? Acuérdense que dijimos que el arte lo puso como si fuese una regla o una práctica común. No podemos basar nuestra fe, nuestra teología en el arte. Tiene que ser necesariamente en lo que dice la Biblia. A ver, déjenme intentar hacer algo porque está haciendo muchos problemas la proyección. ¿Okay? Si no, en el peor de los casos, lo que podemos hacer es apagarlo y volverlo a prender. ¿Sí? Entonces, tú que le sabes, Memo, por favor. Entonces, la afusión es una excepción a la regla. Cipriano, que fue uno de... No, pero ahorita se va a apagar. Bueno, a lo mejor le dio miedo. Sí. Cipriano, que él vivió del 200 al 258 después de Cristo, fue el primero en aprobar la aspersión. Vamos a suponer, hacer unas cuentas locas, ¿no? Sí. ¿A qué edad Cipriano pudo haber sido una autoridad en la iglesia primitiva? No a los 15 años, no a los 25, a los 30 por la costumbre judía, pudiera ser, pero ya había pasado 200 años del nacimiento de Jesucristo. Entonces, pongan que a los 40 años, entonces 240 años después del nacimiento de Cristo, ¿sí? Cipriano se volvió un anciano y dijo, no, la aspersión es buena. Ya habían pasado 240 años. O sea, no pueden decir que, los apóstoles dijeron. No. Fue un teólogo posterior a los apóstoles. ¿Ok? Entonces, lo que diga Cipriano tiene su valor en otros aspectos, pero no en el caso del bautismo por aspersión. Aún los que no emplean la inmersión reconocen que la misma era la práctica universal de la Iglesia Apostólica. Acuérdense que la aspersión surgió como una práctica de la religión estatal. ¿Ok? Entonces, tenían que hacerlo en lo oculto, porque si no, al circo, y no a ver a los payasos, sino a saludar a los leones, ¿sí? Y por eso empezó a surgir eso fue una necesidad temporal, pero eso no significa que esa necesidad sustituye la práctica apostólica, ¿ok? Que esa es la que tiene el valor. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo, ¿no? Por lo que dice la Escritura, el fundamento de los apóstoles. El fundamento es Cristo, ¿sí? Y edificar sobre el fundamento de los apóstoles, que es sobre lo que Cristo enseñó. ¿Ok? Entonces, por eso es que la enseñanza apostólica es la que vale, no la de los teólogos posteriores, ¿sí? Parece que aquellos que desean justificar la aspersión razonan de la siguiente manera. Y fíjense cuál es el razonamiento. Si uno puede demostrar que cualquier forma diferente de la inmersión, como la fusión, se practicaba primitivamente, entonces, o sea, aquí está el truco, ¿no? Entonces se puede practicar legítimamente la aspersión, aunque evidentemente no se practicaba en la Iglesia Apostólica. ¿Ok? Es como decir, ¿qué ejemplo les pondré? ¿Qué ejemplo les pondré?
como las familias, ¿no? Que tienen a sus hijos y los mandan a la escuela y dicen, pues como los niños se van a la escuela, pues el perro también se tiene que ir a la escuela. Bueno, si tú quieres enviarlo a la escuela, envíalo, pero eso no hace una norma que todas las familias tengan que hacer. ¿Ok? Esto es un pensamiento con truco. ¿Ok? Y aquí vas a explicar por qué. En otras palabras, si la fusión puede ser un agujero en el dique de la inmersión universal, entonces la aspersión puede fluir también. ¿Ok? Se puede colar la doctrina del bautismo por aspersión. No. Por eso se está haciendo referencia a la enseñanza apostólica que está contenida, ¿sí?, en las cartas paulinas y en las epístolas universales del Nuevo Testamento. Sin embargo, la evidencia dice, si acaso, que la afusión, si es que se practicaba, se consideraba igual que la inmersión, pero la aspersión no se consideraba válida como bautismo. ¿Ok? Entonces, si el vecino lo practica, yo no estoy obligado a practicar lo que hace mi vecino. ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen las mamás? ¿Sí? Si todos se tiran al pozo, ¿tú también te tiras al pozo? No, ¿verdad? No sería lógico el que eso ocurriese. Y después tenemos el caso de la inmersión trina. ¿Habías oído de eso, Memo? ¿30? Ajá. Bueno, vamos a ver. La inmersión trina es la inmersión del candidato 3 veces, usualmente hacia adelante. ¿Cómo te bautizaron a ti? Te pones tu manita aquí, y dátale para atrás. ¿Ok? Aquí no, los de la aspersión trina lo hacen hacia adelante, igual se ponen así, pero lo hacen hacia adelante, ¿sí? Para simbolizar la asociación con el Dios Trino. Pero esa asociación, ¿cómo se hace? ¿Cuál fue la instrucción del Señor Jesucristo? Que los bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo he visto pastores que bautizan, ¿sí?, en el nombre de Dios. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O utilizan la fórmula, por la autoridad que tengo de la iglesia, yo te bautizo. Pues esa fórmula no es bíblica. ¿Okay? ¿De dónde salió? Pues habría que ver la historia nuevamente de ese grupo. O sea, cuál es su teología, cuál es su forma de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la inmersión trina de esta manera, ¿sí?, casi siempre es porque no se practica la fórmula que Cristo nos dio, que es: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya el que se bautiza no puede decir amén porque pues ya tiene acá tapado todo. La Didache, acuérdense que ya hablamos de ese documento, afirma que si la inmersión no fuera posible, entonces debía echarse agua 3 veces en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué es la Didache? Ya no se acuerdan. Es como ¿cómo le llaman? El que utilizan ay, se me fue la palabra. Que viene la doctrina que te enseñan, lo utilizan los católicos, los luteranos. Tiene su nombre, que en la iglesia ortodoxa etíope. ¿Ok? Entonces, ese documento no es aceptado para toda la iglesia cristiana.
¿sí? Solamente para la Iglesia Ortodoxa Etíope, ¿ok? Ahí dice, ¿sí? Entonces que se le tiene que echar agüita 3 veces en la cabeza. Hay que notar que esta boga primitiva no manda a sumergir 3 veces, solamente a verter agua 3 veces. ¿Eso qué significa? Que en aquel entonces, cuando se escribió la Didache, ya se practicaba el bautismo por afusión en la Iglesia Ortodoxa Etíope, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando alguien les diga, no, pues es que el bautismo es así, ustedes luego preguntan, ¿y dónde dice? ¿De dónde viene? ¿En qué momento se empezó a practicar? ¿Sí? Y ahí es donde el que lo dijo va a empezar a tragar salivita. Los proponentes de la inmersión trina señalan que algunos léxicos dicen que bautizo significa sumergir repetidas veces, pero otros no afirman tal cosa. O sea, acuérdense que es forzar el significado de las palabras. Entonces, si yo tengo que forzar el significado, ya de entrada ya estoy mal. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la palabra como pretexto para justificar mi teología. Y eso no es correcto. Por eso es importante que no que todos los creyentes estudien teología o que los creyentes estudien griego o hebreo. No. Pero que tengan el conocimiento más allá de la lectura de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Porque si no, cualquiera les puede decir, pero es que en la Didache dice, y la Didache a mí que me cuentas, ¿no? La evidencia a favor de este punto de vista no es fuerte, pues no. Están forzando el significado de la palabra. Ok. Y hasta aquí vamos a llegar a la ordenanza del bautismo. ¿Qué no tocó el estudio? ¿Ok? El estudio no toca los detallitos contemporáneos del bautismo. ¿Qué es mejor? La salud. El bautismo en una alberquita, en una alberca, en un tambo, en un río, en un lago, en el mar. ¿Qué es mejor? Pero la vida, no el bautismo. ¿Qué es mejor? Pues es que, bueno, va a depender de la situación de la iglesia, porque, por ejemplo, nosotros ahorita no tenemos dónde bautizar, o no tenemos un bautisterio, podríamos ir a una alberca, a un río, o comprar una tina de esas, o alberca de esas de niños, o ir a la playa y... Está la Vega. Por eso, o ir a la playa, aunque honestamente bautizar en el mar, está bien difícil. Bueno, no, si te vas ahí a Cancuncito, donde el agua está bajita, eso, pues no hay problema. Pero es exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero hay grupos que dicen, no, o sea, hay que bautizarse en donde corran las aguas. ¿Y por qué? Y ellos dicen, porque cuando Juan el Bautista y los discípulos de Cristo bautizaban, lo hacían en el Jordán, y en el Jordán son aguas que corren. Y luego, ¿eso qué valor simbólico le cambia al bautizo? Ninguno. O sea, el valor se lo da el que se bautiza. ¿Ok? ¿Cuál es la responsabilidad del que está bautizando? Usar la fórmula de Cristo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumergirlo en las aguas. ¿Cuál es el valor que le da el bautismo al que se bautiza?
Pues la fe y el entendimiento de lo que significa. Es la identificación con la muerte de Cristo, ¿sí? La identificación con su resurrección a la hora de salir de las aguas, ¿sí? Y el vivir una nueva vida con toda la iglesia como testigo. Así de fácil. Porque aquel que se sumerge en las aguas y no tiene ese entendimiento, ¿cómo va a vivir? ¿Como Cristo? Después de su resurrección. No. Como un creyente que tiene una vida nueva. No. Entonces es muy importante de lo que cree el que se bautiza. ¿Ok? Ahora, tocamos el punto, es paradito, acostadito, sentadito. ¿Cómo es el mejor modo del bautismo? Pues muchos pastores lo que dicen es, tiene que ser en forma horizontal, porque así parece que está sepultado. Ok, es un argumento, pero la Biblia no dice nada. Que no dice que tiene que ser acostado, ¿ok? Entonces, eso nos da la libertad, ¿sí?, de practicarlo de acuerdo a las circunstancias, ¿ok? Siempre y cuando sea por inmersión, ¿ok? Algunos pastores dirán, ¿y cómo te bautizaste? No, pues me eché un clavadito, ¿sí? Y en lo que me clavaba ahí, me dijeron, bautizo. Pues no, tampoco eso, ¿verdad? Entonces, lo importante es, nuevamente, lo que cree el que bautiza y al que bautiza. Otra, ¿se utiliza alguna vestimenta especial para bautizarse? Bueno, ahí volvemos al punto de que va a depender de la iglesia. Algunos lo hacen para evitar que, especialmente con las mujeres, ¿no? Evitar que se le transparente todo, pero puede ser con ropa normal, algunos usan túnicas, pero no necesariamente. ¿Cómo le hacían en la iglesia primitiva? Con su ropa. Sí, con la ropa que traían. Ok, hay grupos cristianos que no, o sea, les ponen unas batitas blancas y tú los ves que están todos formaditos ahí, parecen blancos palomos, o sea, y son los que se van a bautizar. Bueno, nuevamente es de acuerdo, ¿sí?, a la liturgia de la iglesia local. Cómo fue enseñado o cómo está enseñando el líder espiritual de ese grupo. Pero es una práctica del grupo, siempre y cuando sea por inmersión y bajo la fórmula de Cristo. ¿Ok? Otra. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que se convierte a que se bautice? Ya vimos que la práctica era luego, pero, o sea, no dice. ¿Ok? Entonces deja abierto para que no sea inmediatamente después. Pero ¿qué sí es obligatorio? Que la persona entienda qué es lo que es el bautismo. Esa es una. Bueno, primero que sea salvo. Ok, sí, porque se tiene que asociar con Cristo por la fe. Y luego que entienda lo que significa el bautismo, que ni te da ni más salvación, ni te quita más salvación. Ni te hace más santo, ni menos santo, ¿ok? Sí, tampoco. Ni tampoco que lava tus pecados o que te deja sucio. Pero lo único que es obligatorio es que se bautice. En algún momento de su vida cristiana, que se bautice. ¿Sí? Con lo que ya nos dijo Memo, con la firme convicción de lo que está haciendo, ¿ok?
Entonces, estos detalles no los tocó el estudio, pero es necesario que los platiquemos. ¿Por qué? Porque en algunos grupos, si no es como ellos lo hacen, entonces el bautismo no vale. ¿Qué es lo único que invalidaría, ¿sí? El bautismo de una persona? Que no sea salvo. Uno es que no sea salvo. ¿Qué más? Que no se le haya dado el conocimiento antes de. Bueno, ponle que al menos le hubieran explicado lo que significa. Ándale, que nomás lo aventaron, ¿verdad? Te bautizo, ¡paz! Porque así, nomás dan una breve. Lo que lo invalidaría sería que no hubiera sido por inmersión. ¿Ok? Y bajo la fórmula que de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? De ahí en fuera, libertad tenemos. ¿Ok? Pues digo, decir la pregunta está, ¿qué puede invalidar para bautizarlo? Pues nada. Yo lo entendí. Excepto lo que dijimos esto. ¿Sí? A menos que, bueno, ese era el caso de hermanos o personas que vienen de otra iglesia y hacer la investigación, ¿no? También como líderes. Sí, o sea, es tu caso, ¿ok? Aquí se han congregado con nosotros personas que vienen de la iglesia presbiteriana. Sí. Sabemos de entrada que la iglesia presbiteriana utiliza la aspersión, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la actitud del pastor hacia esos creyentes? Por enseñarles que no, delante de Dios no es válido su bautismo. Primero es validar que sean salvos. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia presbiteriana, ¿sí?, se deja abierta la puerta, uno, a la pérdida de la salvación, y dos, no acostumbran a validar la salvación de las personas, que pasan al frente o levantan la mano, y tres, pues el bautismo por aspersión. Entonces, pero eso es responsabilidad del líder, ¿ok? Porque bajo la teología de la iglesia presbiteriana, pues ellos son enseñados así, pero eso no es totalmente correcto, ¿ok? Y fíjense cómo digo, totalmente correcto. Y otro punto ahí es el hecho de que, por ejemplo, bautizan a los niños, y por lo que entendí, que los que han venido aquí es, bautizan a los niños porque para ellos esa es la salvación. Yo le dije, o sea, la pregunta fue, ¿y cómo sabes que es salvo? No, pues yo tengo fe de que es salvo mío. No, o sea, ¿estás pasando la salvación? ¿La obtuvo por la aspersión o qué? No, por fe. ¿Y ya has platicado contigo? No, pues no. Entonces como que está, hace como que hicieron una mezcla de todo. Es que la teología ahí del bautismo es el bautismo lava los pecados. Sí, ¿no? ¿Okay? Y eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Que también el bautizo hace que hables en lenguas. Pero ese es el bautismo del Espíritu Santo. No, pero así es que te bautizan en agua y para que hables en lenguas. Bueno, son grupos que creen así. Salen del agua y están hablando en lenguas. Pero es por el frío. Ok, no dudo que haya grupos que crean de esa manera, ok, pero nuevamente, ¿es el principio y el patrón bíblico? ¿Es lo que dice la Biblia? No, en ningún lado en la Biblia dice que el bautismo en agua te hace hablar en lenguas. En ningún lado. Todavía pudieron conceder sin aceptar que el bautismo en el Espíritu Santo te haría hablar en lenguas, pero pues ahí es, ¿y usted qué apóstol es? Pues sí, es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué apóstol? No, pues yo no soy apóstol. Pues entonces, lo que usted está haciendo es puros sentimientos, ¿ok?
Yo nunca he estado físicamente, ¿sí?, en un grupo en donde hablan lenguas, pero hemos oído grabaciones, ¿sí?, y visto videos de grupos en donde se hablan lenguas y es inducido. ¿Qué significa inducido? Que ese día que todos van a hablar en lenguas se tocan, ¿sí?, música especial, cantos especiales que inducen a los sentimientos, y el que empieza a hablar en lenguas es el que está al frente, y entonces todos los demás saben que es el momento de empezar a decir shabadabadabadaba, ¿ok? O sea, todo eso es inducido. Un psicólogo diría que es histeria colectiva, ¿ok? Cuando es inducido, ¿es algo espiritual? No, son puros sentimientos. Por eso es que la Biblia no habla de eso. ¿Por qué? Porque de lo que habla es de una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Por medio de la fe en el Evangelio, ¿sí?, que es bien diferente. Ok, sí. Para tener ese punto que estás hablando de lo de lenguas, a fin de cuentas, la Biblia es clara ahí en hechos de que cuando sucedió el hablar en lenguas, no es lo que hoy pretenden esos grupos, ¿no? A fin de cuentas, lo que es el hecho de que los que venían de diferentes países, judíos que venían de diferentes países, escuchaban en la lengua donde estaban a Pedro y a todos los apóstoles. Sí, pero, o sea, tienes mucha razón, Memo, pero como se la sacan, es que están hablando lenguas angélicas. Pero nada más es un texto que viene mucho más adelante que... Ahí están las lenguas angélicas. Y ponte a discutir con eso. Nos vamos a ir a la profundidad, ¿no?, que significa también las lenguas angélicas. Pero el punto aquí es ese, ¿no?, que también tiene su propósito y ya se cumplió. Tuvo su propósito, no tiene, tuvo. O sea, tuvo, Sí, tenía tuvo. su propósito en aquel entonces. Es totalmente en pasado. Ocurrió y no vuelve a ocurrir ya más. ¿Ok? ¿Cuándo se acabó? Cuando se acabaron los apóstoles. Finish. ¿Ok? Pasemos ahora a lo que es la cena del Señor. ¿Ok? Sí. Antes de eso, perdón, es que pues ibas a concluir, no sé si concluiste porque ya hablar con la señora. Pero en pocas palabras, entonces, entender que el bautismo ni te salva, te da más salvación, ni te hace más santo, ni te hace menos santo si no lo has hecho, y que es un mandamiento, sí, que tenemos que obedecer en cualquier momento de nuestra vida cristiana, y que es esa identificación con el sacrificio de Cristo y ese testimonio público de nuestra fe. Sí. En pocas palabras. En poquitas palabras, ¿ok? Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque, bueno, vamos a ver lo que es la orden de la cena del Señor, ¿sí? La ordenanza sola, sin la comida, consistió en que Cristo tomara el pan sin levadura, diera gracias y lo repartiera a sus discípulos, e hiciera lo mismo con la copa. ¿Por qué hace la referencia de sin la comida? Porque aparte hay otras viandas. Porque celebraron la Pascua, Sí. y después se instituyó la cena del Señor. No se reinstituyó la Pascua, sino se instituyó la cena. El memorial era solamente el pan y la copa. ¿Ok? Eso es la cena del Señor. Y entonces, ¿por qué se llama cena? Porque estamos compartiendo la mesa del Señor. ¿Ok? Cuando el Señor instituyó este memorial,
¿sí? Ya habían terminado de cenar. Y era claro que esto era un evento independiente a la celebración de la Pascua. ¿Ok? Entonces no está asociado. Hay muchos grupos que la cena del Señor es con el pipirín. ¿Ok? Entonces, ese día toda la iglesia come juntos, toman el pan y toman la copa, ¿sí? Y esa es la cena. ¿Por qué? Porque dicen que así se celebró en el aposento alto. No, pero en el aposento alto hubo dos eventos. Uno judío, acuérdense que todos eran judíos y tenían que cumplir la ley porque Jesús tenía que cumplir la ley, ¿sí? Y el otro, la institución de un memorial para la iglesia. ¿Ok? Eso lo tenemos que entender de una manera clara. Durante los primeros siglos incluía un banquete de amor, varias oraciones de gracias y confesión, lectura e instrucción de las Escrituras, la Santa Cena misma, una colecta para los huérfanos, las viudas, los enfermos, los necesitados y un beso santo. Así era. Pero si se dan cuenta, pues mucho de eso ya desapareció. ¿Por qué? Porque era una práctica de la iglesia en transición. Estaba pasando la dispensación de la ley, empezaba la dispensación de la iglesia, ¿sí? En donde estaba naciendo la iglesia. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que se hacía todavía venía, por decir, con la influencia de las prácticas judías. ¿Ok? Pero con el tiempo fue evolucionando y desapareciendo algunas cosas, ¿sí? Aunque en algunos grupos todavía se practica, a nosotros nos tocó todavía que el día de la Cena del Señor había que hacer acciones de gracias y confesión de pecados. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí? Y ocurría, ¿sí?, que ese día, ¿sí?, se paraban las personas y decían: yo pido perdón por este o por este o por este otro pecado. O llegamos a oír la aberración de, pues yo le pido perdón a fulano de tal porque me hizo esto. Y se volvía una cena de negros, o sea, todo el sentido de la comunión con la iglesia se desvirtuó. Y era una práctica, o sea, realmente que ya no era la cena del Señor, sino que era una evidencia y acusación de pecados que no vean, ¿sí? Y algunos con un montón de rencor en el corazón, ¿sí? Desconectamos el cañoncito porque estábamos teniendo muchos problemas, pero ya se me descuajaringó todo aquí. Híjole, lo vamos a tener que apagar. No, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque me voy a tardar en volverlo a poner. Y entonces, listo, ¿ok? Y además ya casi es la hora, ¿sí? Entonces nos quedamos en la institución de la Cena del Señor, ¿ok? ¿Dudas? Vamos a un comentario ahí. Sí. Realmente es por el horario, no realmente lo que es. Por eso se instituyó como cena, ¿no? Por el horario que hizo el Señor Jesucristo, porque, bueno, aparte de que estaban celebrando la Pascua y la hora que fue, o que celebraban la Pascua, por eso se le pone como cena del Señor. Aparte de lo que tú mencionaste, que sí es compartir la mesa del Señor, ¿no? Bueno, es que en realidad estamos compartiendo el pan y el vino. Sí. Ok, ya después vamos a ver que si podemos decir vino, alcohol o vino de otro tipo, ok. Pero eso sería suficiente, es la mínima expresión de lo que sería compartir la mesa con el Señor. Acuérdense que el Señor dijo que ya no iba a tomar más del fruto de la vid, sino hasta que fuera nuevo cuando Él regresara.
Entonces, ahí también nos da la luz para decir, no, pues es que la cena es cada 8 días. Pues sí, hay grupos que la practican cada 8 días, hay grupos que lo practican una vez al mes, otros que lo hacen bimestralmente, otros que lo hacen cada 6 meses. Nosotros aquí tenemos 5 años y no lo hemos celebrado, ¿ok? Pero no estamos por eso en pecado, ¿ok? Nuevamente con el bautismo, que es lo único que nos obliga. Obedecerlo. Practicarlo en algún momento de nuestra vida en Cristo, ¿ok? O de la existencia de la iglesia, ¿sí? Pero de ahí a decir, no, pues es que tiene que ser por este periodo. La Biblia no dice nada, ¿ok? Entonces, también no hay que ser dogmáticos. Y cuando estamos hablando de dogma, es una imposición, porque alguien dijo que así fuera. Y nosotros no creemos en dogmas. O sea, creemos en lo que dice la Escritura, y la Escritura lo explica claramente por qué. ¿Ok? Se vuelve dogma cuando soy ignorante. Y entonces ahí sí, es un dogma. Porque le creo al fulano que lo dijo. No estoy convencido, no me consta, no lo sé. No sé dónde encontrarlo. Entonces sí se vuelve un dogma. Y es la fe basada en dogmas, es una fe que se quiebra ante las circunstancias. ¿Ok? Entonces cuando me va mal, pues ya no creo, ¿verdad? Ya pues veo mis circunstancias. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí para después pasar a lo que es el mensaje. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias porque tú eres muy claro en cuanto a las ordenanzas, específicamente del bautismo. Te agradecemos, Señor, por las instrucciones que tú nos dejas en tu palabra. Gracias también por la libertad que tú nos das y la guía que tenemos para practicarlo así como tú lo ordenaste. Te pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del servicio. Ponemos en tus manos el tiempo de alabanzas y la predicación de Memo, y te agradecemos todos los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Dios les bendiga.